vamos a tomar asiento, por favor. ¿Sí? Muy bien, mis hermanos. La parashá de esta semana se llama Bejar. Bejar. ¿Sí? En la montaña. Muy bien. ¿Qué es la montaña? La montaña tiene, o el monte, sí, tiene connotaciones que las tienes que representar o interpretar más bien acorde a lo que el Eterno nos quiere decir en el contexto en el que se encuentra la palabra. La entrega de la Torá fue semanas atrás y regresamos a un punto en ese momento tan especial, en ese encuentro tan especial que el Eterno tuvo con Israel en el monte Sinai, sí, en el Har Sinai, porque ahí el Eterno reveló la cultura del cielo en las tablas de la Torá. Y ustedes saben que eso ocurrió precisamente 50 días después de que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud, fuera extraído, fuera rescatado de la esclavitud tan dura, tan terrible y tan perniciosa que condenó a varias generaciones de Israel. Y entiéndase Israel como una estructura de 12 linajes. Israel es una estructura espiritual conformada por 12 puertas, por 12 conceptos espirituales muy profundos que el Eterno depositó en cada cabeza de tribu y que trasciende por la eternidad esos conceptos. No es casualidad el hecho de que duplique la cantidad de 6, que 6 corresponde a la imperfección, al hombre, a los 6 días de la creación. ¿Sí? 2 por 6, 12. 12 conceptos, 12 luces, 12 fuerzas espirituales depositadas en aquellos hombres, hijos de Jacob. Entonces, a ver, Bejar, ¿cómo debemos de interpretar esto? Porque yo te aseguro que tienes en tu mente, ¿sí?, ese monte pedregoso, sin vida, ¿sí?, lleno de honduras, de rajaduras y altísimo, ¿sí? Y te imaginas ahí a Moshe, ¿sí?, con las tablas así atesoradas en sus brazos, volteando hacia arriba, dialogando con Hashem. ¿Cuántos días se pasó ahí? 40 días, que generó un problema después, acuérdate. ¿Sí? Entonces, pues ya le dice Hashem, bueno, ya te tuve muchos días parado, ven, siéntate, porque tienes que escribir la Torah, tienes que escribir los secretos que te voy a revelar para que los enseñes a mi pueblo, es decir, a la estructura de Israel a la cual tú perteneces. Dice el Eterno algo muy importante: dile a Israel. Y habló, fíjense bien, y habló el Eterno a Moshe, ¿dónde? En el monte, ¿sí? Y dijo estas palabras: dile al pueblo de Israel que, y empieza una serie de ordenanzas, una serie de mandamientos que cuando los estamos leyendo te quedas tú, wow, ¿qué es esto? No, hombre, es una locura lo que Hashem está ordenando aquí. Esto escapa de la lógica y de la comprensión en la que el mundo ha implantado en la forma de pensar de la colectividad global a lo largo de las generaciones. Por darte un ejemplo solamente, un ejemplo nomás para que veas que ahí están. Por eso yo tenía conflicto con mis maestros de economía, porque
Decían ellos, es que tal persona en 1870 y tantos desarrolló el concepto de esto. Y yo le digo, no, hombre, eso viene de muchos siglos y de miles de años de atrás, en temas de política económica, sí, política pública. No, hombre, ahí está. Dice el Eterno, nomás te voy a dar un ejemplo. Dice el Eterno, cuando veas que tu hermano se ha empobrecido, ¿qué quiere decir eso? Cuando veas dos cosas: o andas de chismoso o estás al pendiente. Cuando estás de chismoso, pues es carne, pero cuando estás al pendiente es fraternidad, es ocuparte por el bien del prójimo. Bueno, eso implica entonces que tienes que estar observando quién se ha empobrecido. El contexto de ese verso es económico, pero si entendemos la Torá sabemos que va mucho más allá del empobrecimiento, ¿sí? Bueno, entonces dice el Eterno, cuando veas que tu hermano se ha empobrecido, no lo dejarás caer, lo sustentarás, lo ayudarás. ¿Qué opinan de esa frase? ¿Qué opinan de esa frase? Oigan, eso es maravilloso. Y explican los sabios, bueno, es que es más fácil ayudar a una persona que está cayendo a recuperarse que ayudar a una persona caída a que se recupere. Estamos hablando del aspecto económico. ¿Quién hace esto hoy? ¿Quién lo hace? A nadie le importa. Bueno, entonces quiero que entiendan el nivel tan elevado de compromiso con el colectivo de los miembros de la casa de Israel. Oye, lo estoy viendo caer. No, hermano, a ver, no es mantenerlo, es suplirlo, es meterle el hombro para que él haga su trabajo y se recupere, y entonces sí, va para atrás. ¿Sí me explico? Mis hermanos, les doy un testimonio. Cuando se vino el último crack bursátil en el país, en el mundo, perdón, me tocó estar a mí en España. Y era una cosa impresionante el fenómeno de pobreza en cascada y tan rápido que se vino en la península ibérica. Era una cosa impresionante la pobreza, que cuando su servidor salía de mis menesteres, normalmente era en la noche, veía a personas que salían de las oficinas, ¿sí? Y se iban derechito a los botes de basura a buscar botellas de vino para llevar a su casa para cenar. Eso fue lo primero, o sea, me tocó a mí presenciar esa situación. Era brutal la pobreza en la que cayó España. Y bueno, pues estaba Irlanda, no sé si se acuerdan, varios países europeos cayeron en una miseria brutal en el 2008. El caso es que, mis hermanos, era muy difícil ver a una persona llegar a ese nivel en un país pues súper desarrollado económicamente. Y era triste a la vez porque pues veías ahí jóvenes, varones, padres de familia y ya personas de edad adulta buscando en la basura, en concreto vino, ¿sí? Y el otro fenómeno que se dio fue muy interesante y fue digno de estudio, porque los padres tomaron rápidamente la iniciativa, y los hijos que se quedaron sin empleo, sin ingresos, pues empezaron a perder sus pisos, les llaman allá en los edificios, ¿sí? Empezaron a perder pues sus departamentos, sus casas, sus hogares, y los padres lo que hicieron fue, vénganse a vivir con nosotros, ¿sí? Y los jalaron. Y eso es impensable en la cultura española, es impensable que eso ocurra, ¿sí? Bueno, ocurrió. Los padres salieron, y la mayoría de ellos pues pensionados, salieron al quite a rescatar a sus hijos, ¿sí? Y se los llevaron a su seno familiar
Y bueno, pasó la crisis y ya se fueron. Ahí está. Es lo que parece humano, de mucha humanidad, un alto nivel de ocupación familiar por el bienestar familiar, realmente es una mitzvah que está incluida en la Torah. Entonces quiero que vean cómo el pueblo español, ¿sí?, estaba cumpliendo una mitzvah sin darse cuenta. Entonces quiero que vean cómo los altos niveles de responsabilidad para nosotros mismos, para con el prójimo, con la creación, están grabados, están programados en nosotros. Ahí están dentro y la Torah lo que hace es despertarlos. Entonces, esos mitzvot, te di un ejemplo nada más, esos mitzvot que están ahí son mitzvot que nos llevan a desempeñarnos con una calidad humana muy, pero muy superior a lo que la doctrina humanista moderna y antigua promueve para el bienestar de las relaciones interpersonales. Es una cosa impresionante lo que está ahí si logramos entenderlo, ¿sí? Entonces, imagínense si se aplicaran esos mecanismos de recuperación económica en las familias. Si se aplicara ese mandamiento aquí en Ciudad Victoria, vamos a aplicar un mandamiento aquí en Ciudad Victoria. ¿Cuál? Ese. ¿Habría pobreza aquí? ¿Habría escasez aquí? No, señor, no habría. Por el contrario, sería la ciudad más rica del mundo. Ayudar a una persona que está en problemas económicos a sustentarlo para que se recupere, darle tiempo de recuperación, es una mitzvah, es una política económica, es un programa, ¿sí?, de rehabilitación económica de la sociedad. Es una cosa magnífica lo que está ahí. Como puedes ver, es muy elevado. Bueno, esos mitzvot, ¿dónde se dieron? En el monte. Entonces, eso significa que son categorías muy elevadas de conductas, que son lo que nos llevan a ser muy diferentes al mundo. El mundo es egoísta. El mundo solamente ve por sí mismo y no quiere saber nada del prójimo. Entonces la Torah nos manda a atacar esa conducta y a extirparla de nosotros y ocuparnos de las necesidades de los que van a caer, están cayendo, o en todo caso han caído. Pero dicen nuestros sabios, no te esperes a que caiga, métele el hombro rápido, porque es más difícil levantar a un caído que a alguien que está cayendo. Entonces ahí se los dejo, ¿sí? Es una reflexión que podemos hacer. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Moshe para subir al monte? Caminar, dirán ustedes. Sí, caminar contra la natura, caminar contra la gravedad y subir ese monte. No sé si lo han visto en fotos o han estado presentes. Es una cosa asfixiante. Sí, es una cosa con una pendiente casi 90 grados. Ahí hay secciones y áreas que si no son por las piedras nadie sube. Entonces Moshe tuvo que esforzarse para llegar a la cima. ¿Te está llegando la revelación? Tuvo que esforzarse, ir contra las condiciones naturales para lograr llegar a la cima. Y ahí en la cima Hashem lo esperaba para darle las mitzvot, ¿sí?, para darle una forma de vida distinta, una cultura superior, ¿sí? Y eso solamente se da en las alturas, arriba. Bien, esa cultura, que es la cultura del cielo que fue revelada allí y fue dada para que se repartiera y se difundiera para la humanidad, primero Israel y después las naciones. Mis hermanos, nos lleva de implementarla, llevó en su momento a los antiguos a sobreponerse al dominio de la carne, de las pasiones, de las tendencias y de los condicionamientos, poniendo, siempre por encima de eso, siempre por encima de la hormona, siempre por encima del querer, la neurona. ¿Sí? Entonces lo que el Eterno nos está enseñando allí
es que las personas que hemos emprendido la labor de crecer, es decir, de elevarse, ¿sí? Vamos a batallar, vamos a luchar contra circunstancias, contra situaciones inherentes y que son propias de alguien que quiere salir de un estatus del mundo, de un estatus establecido por un sistema caído, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema se va a oponer, como la gravedad se opone a que tú subas, el sistema se va a oponer a que tú salgas de él. Y el sistema te enseña a vivir, pero te enseña todo, cómo ver, cómo pensar, cómo vestir, qué estudios. Y cuando estamos en este nivel, no hay un solo libro de texto. No hay un solo libro de texto que no contenga mentiras. Porque toda la sabiduría humana, todo lo que el humano ha desarrollado, al margen de ser bueno o útil o negativo, tiene mentira y está caído. ¿Por qué? Muy simple, porque se diseñó para sostener el sistema. Y el sistema es una mentira. El sistema es productor de mentiras. Que nosotros estamos en medio de eso y corremos el riesgo, o incluso fuimos víctimas de haber creído esas mentiras, de haber nacido en un mundo de mentira que lo asimilamos, y las consecuencias de vivir esas mentiras pues son no precisamente lo que uno espera y lo que uno desea. Entonces Hashem nos dice hoy: sube al monte. ¿Cuál es el propósito de subir al monte? Que te mejores, que te eleves, que pongas el pensamiento por encima del instinto natural, ¿sí? La cima del monte es tu cabeza, es tu cerebro, es tu pensamiento. Y las faldas de ese monte son los pies. Son dos extremos de la misma conformación geológica. Pero dice el Eterno: yo no quiero que tú pienses con las patas. Es decir, no quiero que pienses, ni actúes, ni vivas, ni hables de una manera baja, sino que quiero que pienses, que razones. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Elevarnos, crecer, promover el desarrollo, promover todo lo que Hashem nos dio aquí de recursos en nuestra mente, como por ejemplo el pensamiento, la lógica, la abstracción, ¿sí? La síntesis, todos esos procesos intelectuales, todo lo que está aquí está para ser explotado, para ser, pues no voy a decir descubierto, sí, pero sí para usarse. Y cuando tú empiezas a usar tu cerebro, tu mente, con la información correcta, ¿sí? Vas a revolucionarte y vas a empezar a ver en qué lugar del mundo estás y cómo estás situado y cuál es tu realidad con la información que se adquiere subiendo a la cima, no con la información que el mundo te da. ¿Sí me explico? Entonces Hashem nos dice en Bejar: quiero que subas. Ahora, mira qué bonito, qué bonita revelación. Hashem nos invita, porque al final es una elección tuya. Hashem nos invita a que nos esforcemos por crecer. Y crecer y desarrollarnos de manera integral y equilibrada. ¿Sí? La velocidad la vas a poner tú. ¿Sí? La integralidad es una propuesta de Hashem, pero es una elección tuya, porque Él te quiere a ti, te lo prometo. Él te quiere a ti completamente desarrollado. Él te quiere a ti en un proceso constante de crecimiento,
porque puso dentro de nosotros algo impresionante, una capacidad individual que tiene límite hasta donde tú lo decidas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tiene límites hasta donde tú decidas truncarte o pararte. Todo depende de ti. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde quieres crecer? ¿Hasta dónde quieres desarrollarte? Hace muchos años, muchos años, yo era muy pequeño. Cuando a los coches de mi papá se le ponchaba una llanta o se le dañaba una llanta, íbamos a una vulca, le llaman aquí, ¿sí? Allá les llaman llanteras, ¿sí? A una vulca. Entonces, oigan, el señor de la vulca, un nivel cultural, te hablaba de los hermanos Karamazov, sí, de Dostoyevsky, te hablaba del Quijote, te hablaba de filosofía griega, te hablaba de música, te hablaba de todo tipo de música. Mi papá le fascinaba sentarse a platicar con ese hombre porque no tenía escuela, no tuvo escuela, no terminó ni la primaria. Y tenía un nivel cultural que podía sentarte a platicar con él y el momento era fascinante porque él desplayaba todo lo que él sabía. Tenía hambre de hablar ese hombre. Si era de política, política. Si era de películas, Dr. Chihuahua, etc. Era una cosa, yo todavía me acuerdo de esas conversaciones. Mientras trabajaba, hablaba. Y hacía unos calorones horribles y tomando el café. Bueno, ese hombre desarrolló una intelectualidad impresionante sin ir a la escuela. Y era llantero, vulcanizador. No es menospreciable, por supuesto, pero quiero que entiendan que él desarrolló la neurona. Y hay gente que tiene universidad y jamás ha leído el Quijote, ¿sí? No saben lo que es Tolstoy, ¿sí? No conocen las propuestas filosóficas griegas, que no hay que preocuparse mucho por ello, pero sí es bueno tener nociones para que cuando te pregunten disertes, hables. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser intelectuales, ¿sí? Y la Torah te lleva a un nivel de intelectualidad, pero tremendo. ¿Por qué? Porque la Torah te hace pensar. La Torah te activa una capacidad cerebral que las matemáticas lo hacen también, que es la abstracción, ¿sí? Las matemáticas te desarrollan la abstracción. Bueno, si no tienes abstracción, no puedes comprender la Torah, ¿sí? Y hay niveles de abstracción para comprender la Torah y llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque la Torah es una luz que tiene forma de sonidos y culmina en actos. Pero quiero yo preguntarte, vamos a suponer que esta es una Torah. Ok, ¿qué es lo útil de esto? Lo que está adentro. Ok, no es la cáscara, ¿verdad? No es lo que lo cubre. ¿Qué es lo que importa de esto? Lo que está adentro. Ok, y si lo leo, voy a aprender algunas cosas. Pero lo que debemos de aprender verdaderamente no está aquí a la vista, está oculto. Está oculto, y para que puedas acceder a ello necesitas elevarte. Dale un aplauso al Creador. ¿Sí? Eso es lo magnífico de la palabra de Hashem. Por eso nos dice, ¿quieres conocer mi voluntad? No la leas, ¿sí? Tienes que aprenderla. Por eso te mandé maestros, por eso te mandé una menorá, por eso te mandé un rúa, por eso te di capacidades cerebrales, porque no quiero que te quedes al nivel de la gente que anda ahí afuera. Quiero que estudies, que te prepares, sí, secularmente, sí, y es bueno, y tenemos que ser los mejores, ir a las mejores escuelas, tener las mejores preparaciones para desempeñarnos bien. ¿Para qué? Para su honra y para su gloria. Pero eso es temporal. Eso tiene un propósito mayor. Por eso hablábamos ahorita de integralidad. La integralidad es el deseo de Hashem en nosotros, pero es una decisión tuya. Entonces,
Tenemos que crecer. Acuérdate cómo se ubicaron el pueblo de Israel para recibir la Torah en Shavuot. ¿Tú te acuerdas cómo se ubicaron? Se ubicaron por niveles. A ver si entienden. La raza, el pueblo, ordenado por tribus, en las faldas. ¿Sí? Y dijo Hashem, no se acerquen a la montaña y no dejen que los animales se acerquen a la montaña porque van a morir. O sea, quiero que entiendas la analogía que está allí. Los que no están interesados, no se acerquen. Los que son dominados por el instinto, no se acerquen porque se van a morir. Ahí está la abstracción. ¿Ya lo entendiste? Baruch Hashem. ¿Lo estás entendiendo? ¿Te está llegando la luz? Ok. ¿Qué sigue? ¿Quién siguió? Las cabezas de las tribus. Así es. Y después, los primogénitos. ¿Sí? Y luego, los levitas. Y luego, Aarón. Entre los levitas y Aarón estaba Yehoshua. ¿Sí? Y hasta la cumbre, Moshe. ¿Qué es eso? Niveles. Son niveles de acercamiento. Ojo, niveles de revelación. Niveles de conexión con Hashem. Y para poder llegar a los máximos niveles, poder alcanzar los máximos niveles de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de milagros, milagros que necesitas, no esporádicos, no, milagros que necesitas. Se requiere tener emuná que te impulse a llegar al nivel que requieres para poder recibir el regalo que ocupas. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Quién nos gobierna? ¿Sí? Entonces, somos mínimo tenemos que estar a la mitad. ¿Por qué? Porque somos una nación de Kohanim. Tenemos un sacerdocio, se nos ha delegado un sacerdocio. Tú eres sacerdote y eres ministro. Entonces, no está permitido para ti allá abajo en la tierra. Hay que elevarse. Es decir, el espíritu sobre el cuerpo, la mente sobre el corazón. Esto nos habla de personas altamente intelectuales, de personas que piensan, de personas que conocen, que saben, ¿sí? De personas espirituales. Y lograr eso es caminar, avanzar y avanzar. Porque el Eterno no nos quiere abajo. Él nos diseñó, mis hermanos, de una manera tan especial. Y ahí te va otra luz que no quería compartirla, pero Hashem dijo que sí. Si te estás dando cuenta, eso habla de que eres muy especial y el Eterno te quiere cerca de Él porque eres especial. Mira, después de Mashiach somos la máxima creación de Elohim, dejando claro que Mashiach no fue creado. Él se derivó del Padre, Él salió del Padre, pero de toda la creación nosotros somos la máxima creación de Elohim. ¿Has visto videos de cómo viven en la India? ¿Has visto videos de cómo comen en la India? ¿Cómo comen? Su mecha. Si no lo has visto, échate un clavadín por ahí a los videos. Te va a dar asco. Tierra, cucarachas, ratas, todo. Bueno, en Zimbabue, ¿sí? En China, ¿qué comen? Animales, bacterias, bichos. ¿Crees tú que la máxima creación es digna de eso? México, ¿cómo tiene el sistema comiendo al mexicano? Grasas, sí, mugrero, cochinero, etcétera. No entro en detalles, pero sí, a cada nación, en función de su idiosincrasia y de su cultura, el sistema dominado por la serpiente nos ha metido
una serie de prácticas y formas de vida que no son dignas de nosotros. Hemos hecho un tequilita con un gusanito de maguey. Estás tragando insectos. Y no, y le voy a poner limoncito al gusanito. No. ¿Comiendo gusanos? ¿Acaso Hashem nos crió para ir a comer gusanos? Comen vampiros, ratas, sí, alacranes. Los congéneres chinos comen cucarachas, 100 pies, así fritito y sabroso, yo lo sabor. Bueno, quiero que te des cuenta. Digo, acá tampoco cantamos malas rancheras. Sí, acá tampoco chapulines con chile, con sal allá en Oaxaca. Oye, Hashem no nos hizo para comer esas cosas. Miren, cuando utilizo la palabra tragar, no se ofenda, no es una grosería, porque tragar es parte del proceso digestivo. El tragar es cuando el bolo alimenticio entra para acá. Eso se llama tragar. Sí, entonces no es una ofensa, para que no se sienta mal el pastor que corriente para hablar. No, o sea, hay propiedad. Sí, entonces quiero que vean cómo el sistema y cómo la cultura nos lleva a vivir por debajo de nuestra hechura. Pero ojo, ahí te va la revelación, ahí te va la luz. Bajo ese sistema, la humanidad está caída. ¿Estamos de acuerdo? En todo. Bueno, ojo con lo que te voy a decir. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? ¿Dónde están? ¿En dónde están? En los aires. O sea que los chulos saben su lugar. Ojo con lo que te estoy diciendo. Los caídos saben cuál es su lugar. ¿Cuál es su lugar? Los aires. Ellos no se degradan a bajar aquí. Y el único motivo por el cual ellos bajan de los aires hacia aquí, ¿sabes cuáles son? Dos. Para atacarnos o tomar el control de nuestro ser. Solamente para eso bajan. Pero mientras eso no ocurra, ellos andan en los aires. Ellos andan en su lugar. O sea que no es posible que esos seres condenados por la eternidad estén más conscientes que nosotros de cuál es su lugar y conservan su lugar. Y han llevado a la humanidad, ellos han llevado a la humanidad a vivir por debajo de nuestra hechura. Pero ellos no viven por debajo de su hechura. Ellos están ubicados arriba. ¿No se les hace extraño esto, que estemos viviendo peor que ellos? Porque ellos en esencia están donde les corresponde y no están dispuestos a bajar. Si no es por su premio, que somos nosotros. Obviamente, Safo. ¿Y cómo es posible que la máxima creación, que somos incomparables, estemos viviendo en las faldas de un monte que, si nos atrevemos a subir, recuperamos nuestra forma de ser y estar que el Eterno diseñó para que viviéramos integrales, completos, íntegros? O sea, quiero que vean lo que hace la Torah. En el monte Sinai se entregaron palabras que para poder escucharlas se tuvo que subir. Y al escucharlas se tuvo que tomar la decisión de quedarme como estoy o elevarme al ponerlas en práctica. Es decir, hay que subir, ¿sí?, para escuchar. Y hay que escuchar para elevarse. Si lo haces, tu calidad de vida en este mundo se dispara, se incrementa. ¿Por qué?
te voy a dar otra chispa de luz y esta sí la iba a compartir contigo. ¿Por qué se dispara? Porque la Torah, cuando la escuchas con Shema, cuando haces Shema, ¿sí? Estás recibiendo instrucción, estás satisfaciendo una sed, una hambre, una curiosidad, estás obteniendo porciones extras de Torah para que entres a la oración, de Emuná, para que entres con ella a la oración, para que tus movimientos en la vida sean con Emuná, para que tu respuesta ante las situaciones que ocurren en la vida sean con Emuná, sean adversas o sean a favor. La respuesta tiene que ser con Emuná, ¿sí? Aunque no nos agrade, aunque no estemos de acuerdo, la Emuná es la que nos va a sostener, ¿sí? Entonces, eso nos redignifica. La Torah nos lleva a tomar nuestra posición en la creación. ¿Cuál es nuestra posición en la creación? Es la máxima creación del Eterno, viviendo como ministros y sacerdotes de un pacto el cual nos ha sido confiado a nosotros, se nos regaló, se nos entregó y se nos ha revelado el pacto y ha pasado de la piedra a la sangre. Y ese pacto ha sido revelado en una gran potencia como para trascender a vida eterna. Entonces tenemos todo para crecer y desarrollarnos, ¿sí? Además, la Torah nos lleva a reconectar con la esencia que se nos ha dado, que es hechos a imagen y a semejanza del Creador. La Torah en acción en nuestras vidas nos lleva a parecernos al Abacadosh. Y es así como encontraremos ese siguiente eslabón en la cadena que nos viene regalando la Torah, que es salir de la esclavitud. Obvio, es entrar a la libertad, ¿sí? Recibir la corrección en nuestra vida, lograr la redención, acceder a la santidad y ahora a la elevación, porque la santidad te acerca al Creador. El desarrollo de tu santidad personal te acerca al Señor, es decir, te empiezas a elevar. Ahí está la cadenita que nos va dibujando la Torah acerca de los atributos que tenemos que tener y desarrollar en nosotros. Vamos a dar un aplauso al Creador. Esta palabra que escuchamos cada vez que venimos, tú estás ahorita en elevación, tú te encuentras ahorita en elevación. Cuando estás meditando acerca de lo que te estoy diciendo, tu mente está revolucionando, tu mente está adquiriendo luz, te están cayendo los 20, te está diciendo, caray, a ver, eso lo necesito analizar y reanalizar y revisar y revisar y revisar. Es eso, elevación. Pero tenemos que darle vueltas aquí adentro lo que estoy oyendo, porque de una cosa no te tienes por qué preocuparte. En el tema de la fe, en el tema de la emuná, crece por escuchar lo que estás oyendo. Es inherente a escuchar el crecimiento de tu fe. Agregarte más fe es inherente. Por eso no te preocupes. Tú tienes mucha fe. El detalle es, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con todo lo que mi fe ha crecido? O sea, ¿cómo logro impactar con ella en mi vida? ¿Sí? Por eso no tienes que preocuparte. Ocúpate de estudiar para saber cómo aplicar la emuná en tu vida y lograr, ¿ok? Entre ellos el cambio. Pero de lo que sí te tienes que ocupar y con mucha seriedad, ¿sí? Es definitivamente, ¿sí? En adquirir la sabiduría que te llevará a salir de las tinieblas donde nos podemos encontrar. ¿Y todo por qué? Porque hay unas palabras que fueron dadas en el principio de los tiempos y que el corazón de nuestros primeros padres las reemplazaron por otras palabras.
El Eterno les dio palabras a Adán y a Javá y les dijo, de ahí no coman, de ahí no coman, de acá sí, pero de allá no. Fueron palabras de instrucción, ¿sí? No les dijo por qué, ¿sí? Es decir, les dio Jukim, ¿sí? Les dio Jukad, les dio un mandamiento incomprensible, que no sé cuál es la razón de por qué Hachel me dice que no coma, pero solamente él sabía, el Eterno, y nosotros también sabemos que eso representaba una caída por generaciones hasta el día de hoy y lo que falte. Pero Hashem no les dijo a ellos, nomás les dijo no comas. ¿Quién tenía la información de qué sucedería si se comía? La serpiente y Hashem y los ángeles y los demonios. Los ángeles caídos ya conocían lo que iba a ocurrir. Con la máxima creación del Eterno, sí comíamos. Bueno, cuando escucharon las palabras de la serpiente, decidieron, ojo, creer en ellas. No, amén, no, mi hermana. No, Angie, ¿qué pasó? No, señor. Eso, no. Abusados con el amén, porque ¿saben lo que quiere decir amén, verdad? Abusados. Okay. Punto menos, Angie, sin examen. A ver, pongan atención, porque esto es bueno, muy, muy bueno. La serpiente les dio palabras, ya tenían palabras ellos, pero ellos decidieron creer en las palabras de la serpiente. Es decir, ellos decidieron creer una mentira. ¿Estamos? ¿Sí? Y al creer en la mentira, se creó una necesidad que no existía. Entonces, donde Dios está, donde Hashem está, ¿qué hay? Luz, plenitud, verdad, ¿sí? Y me regreso a plenitud. Donde Hashem está, no hace falta nada. ¿Qué les hacía falta a ellos? Nada. Tenían comida, bebida, compañía, sombrita, clima a todo dar, el sol no quemaba, la luna no hería, los animalitos todos se amaban, se querían, se abrazaban, se besaban, todo bien. La presencia viva de Hashem con ellos. ¿Qué hacía falta? Nada. Porque Hashem estaba ahí y ellos estaban en unidad con Hashem. Sin embargo, cuando escucharon las otras palabras, se creó una necesidad que no existía. Y ellos creyeron la mentira, y al creer la mentira, hubo un vacío que ellos quisieron llenar comiendo. ¿Lo vas entendiendo? Sí. Y al comer, se dieron cuenta que las palabras que escucharon eran mentira. Sin embargo, la mentira que creyeron destruyó la plenitud que tenían y entraron a un mundo de mentiras, como lo es hoy. ¿Cuál es la consecuencia de la mentira? La caída. ¿Cuál es la consecuencia de la mentira creída? La mentira, el hambre, la enfermedad, la pobreza, la frustración, el fracaso, la destrucción, el robo, la muerte, la vaciedad, la falta de plenitud, la infelicidad. ¿Por qué? Porque se están creyendo en mentiras. ¿Qué mentira he creído? ¿O qué mentira estoy creyendo que me ha traído a mi vida una cuota de oscuridad? Tienes que analizarlo porque es tu vida personal. Y si hay ahí dolor,
Quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes dolor? ¿Tienes aflicción? ¿Tienes frustración? ¿Tienes angustia? ¿Tienes desinterés? ¿Estás desanimado? ¿Vives por vivir? ¿Tienes miedo? ¿Por qué continúas así si sabes que no sirve eso para vivir? ¿Por qué continúas así si tú sabes que eso no es digno ni propio de ti? Esas consecuencias están allí porque nos engañaron, porque creímos una mentira o una serie de mentiras que este mundo nos enseñó y nos vendió y se implantó como una gran cultura. Y es necesario que paremos, ¿sí? Y subamos al monte, nos elevemos al monte, porque allá están las palabras que son verdad. Y son verdades eternas que Hashem nos las entrega. ¿Para qué? Ahí te va otra chispa de luz, qué bárbaro. Cuando subes, solamente está permitido bajar para restaurar la verdad que recibiste arriba. Solamente para eso está permitido bajar, ir a esa área oscura, ir a esa parte de tu vida dislocada, descalabrada por causa de la caída, y restaurar la verdad. Tienes que saber cuál es la verdad que nuestros padres desecharon para aceptar unas palabras de mentira que trajeron error, separación y muerte. Tú tienes que conocer esas verdades, pero esas verdades están arriba. ¿Cuál es la verdad de mi dolor de cabeza? ¿Cuál es la verdad de mi migraña? ¿Cuál es la verdad de mi azúcar? ¿Cuál es la verdad de mi presión arterial? ¿Cuál es la verdad de mi circulación? ¿Cuál es la verdad de mi ceguera? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál tienes que subir? Tienes que subir. ¿Cuál es la verdad de tu aflicción? ¿Cuál es la verdad de esa oscuridad que está allí en tu vida? ¿Cuál es la verdad de tu soledad? ¿Cuál es la verdad de tu insatisfacción? Porque tú te la puedes explicar conforme a lo que has aprendido y conforme a lo que el mundo te ha enseñado y lo poco que has podido aprender de la Torá, de la espiritualidad de la Torá, y ayudarte a explicar un poco. Pero necesitas saber la verdad completa para resolver el enigma de tu oscuridad. Mientras no te esfuerces por subir a recibir esas palabras de verdad, eso va a estar ahí presente. Y no es justo para ti, no es justo para tu familia, no es justo para tu futuro, no es justo para la importancia que tienes en la creación. Por eso tienes que subir, tienes que ir a Béjar, tienes que ir al monte y recibir esas verdades e insistir y pelear. Mientras subes y mientras llegas a la cima, tienes que orar, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que hacerte filá, tienes que hacerte chubá, tienes que corregir, tienes que dialogar con Hashem, tienes que mantenerte conectado. Y cuando llegues, Hashem, aquí estoy, y viene la palabra que tú necesitas para bajar, es decir, poner la atención en eso que te aflige, en ese defecto, en ese fallo, y poner la verdad ahí, restaurar la verdad en tu vida. Y la consecuencia es la sanidad de toda tu vida. La mentira de este mundo nos ha llevado a vivir descalabrados. Y es tan buena la mentira del mundo que nos puede llevar a convencernos
que así es, que así nos vamos a morir y podemos vivir conformados con esa forma de vida, incluso desarrollar cierto nivel de gozo en medio del atraso, del subdesarrollo, de la impotencia, de las limitaciones, de la frustración, de los problemas, de las amarguras, de las enfermedades, de tantas cosas que están aquejando a la humanidad, porque está la humanidad plagada de mentiras, y esas mentiras son las que han llevado a la persona a accionar y por lo tanto a obtener el fruto de un fraude de palabras que nos han vendido. Dale un aplauso al Creador. Mis hermanos, es necesario que restauremos la verdad en nuestra vida. La verdad, dijo Mashiach, que tú la vas a conocer, y cuando la conozcas, esa verdad, si tú quieres, te va a liberar. Pero si no quieres, vas a continuar viviendo igual, sin ningún cambio, sin ningún impacto de la verdad en tu vida. ¿Sabes qué? Sería un gran desperdicio que no permitas, que tú no te permitas conocer la verdad, porque te estás perdiendo de las bendiciones que necesitas, de los milagros que requieres. Y ya para terminar, subir, tú sabes, no es tan fácil. Nos resbalamos, nos raspamos, nos fracturamos, pero lo importante es no dejar de subir. Persiste, persiste. Y hay un consejo que Hashem te manda. Subir con peso no es conveniente. Para que puedas lograr llegar a la cima y obtener la verdad, necesitas deshacerte, soltar tus cargas. Necesitas dejar ir tus preocupaciones. Necesitas cortar los pesos que te impone el dolor, la amargura, la desesperación, el miedo, la inseguridad. Acuérdate, todo eso es por haber creído en la mentira y haber vivido la mentira. Y el mundo legitimiza la mentira. Necesitas deshacerte de esas cargas, porque están allí, porque eres tú quien las tiene agarradas. Ellas por sí mismas no pueden adherirse a ti si tú no lo permites. Tira esas larvas, suéltalas para que puedas subir, porque si no las sueltas, te lo prometo, jamás, jamás en tu vida lograrás conocer la verdad que te va a liberar. No podrás elevarte a los niveles necesarios para llegar a conectar en plenitud con Hashem, para conocer esas verdades. ¿Qué es importante para ti? Y de eso que te estás poniendo ahí, por seguramente en orden jerárquico, ¿qué tan importante es? Y si resuelves esas dos preguntas, lograrás comprender en qué lugar de tu corazón se encuentra la recuperación de tu vida. Si la prioridad
en ti no es tu elevación, y si tú dices, sí, sí es, ok, pero no es tan importante como para que te esfuerces, no lograrás salir de donde estás. Las verdades, cuando llegamos a conocerlas, las abrazamos y las restauramos en nuestra vida, transforman por completo nuestra forma de ser y estar. Y las problemáticas que hay en tu vida, se resuelven así, porque ya no hay mentira, porque ya no hay engaño, porque ya no hay alimento que fortalezca la mentira en ti. Y por lo tanto empiezas a ser libre, libre. Lo lograrás si es importante para ti y si es lo más importante. Sueltas las cargas que las mentiras te echó. Te lo prometo que lograrás conectar con Hashem, lograrás elevarte y llegar a Él y a conocer las palabras que necesitas para ser una persona nueva, plena en esta vida. En estas palabras reflexiona. Dale un aplauso a Hashem. Devarim Hashem Hameborach Leolam Bael. Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach te damos las gracias por esta palabra que nos da, Señor, que ha sido extraída de tu parashá, de tu santa y bendita Torah. Que sea, Padre eterno, una palabra, una instrucción, una luz y una motivación, Padre eterno, para buscar con rapidez, con avidez, con sed y con hambre, esas verdades que necesitamos saber para bajar, Padre eterno, hasta donde se encuentran esas áreas de nuestra vida, restaurarles la verdad y salir adelante. Beshem Yeshua HaMashiach Mejaba Kadosh. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Creador.